Hola, muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos al canal de Ven Sígueme con Salomón Aicho. Hoy vamos a tomar el capítulo 20 de Apocalipsis, ¿sí? Titulado Satanás será encadenado durante el milenio. Entonces vamos inicio inmediatamente a una pequeña introducción de este capítulo, que dice lo siguiente. Juan vio en visión los acontecimientos que ocurrirán inmediatamente antes del reinado milenario de Jesucristo y durante él. También fue testigo de la batalla final entre Satanás y las fuerzas de Dios al final del milenio. Y vio el juicio final, durante el cual Dios juzgará a todas las personas de acuerdo con los libros que se han escrito. Tema 1. Satanás será encadenado durante el milenio. Veamos en Apocalipsis 20 los versículos 1 al 3, que dice lo siguiente: y vi a un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo ató por 1000 años. Vamos a tener un pequeño comentario que hizo al respecto el presidente Joseph F. Smith. Él declaró lo siguiente: Satanás será atado tanto por la fe de los justos como por los decretos del Todopoderoso durante el reinado milenario, y será expulsado al infierno. ¿A dónde será expulsado Satanás? Al infierno. El presidente George Q. Cannon de la primera presidencia explicó: hablamos de que Satanás será atado. Satanás será atado por el poder de Dios, pero será también atado por la determinación que tendrá el pueblo de Dios de no escucharlo ni dejarse gobernar por él. El presidente Spencer W. Kimball enseñó que no tenemos que esperar hasta el milenio para que Satanás sea atado. Veamos entonces lo que dijo el presidente Spencer Kimball. Cuando Satanás es atado en una sola casa, cuando Satanás es atado en una sola vida, el milenio ya ha comenzado en esa casa y en esa vida. Qué gran verdad nos enseñó el presidente Spencer Kimball. El milenio podemos hacer posible en nuestros hogares, en nuestras propias vidas, con la ayuda del Señor Jesucristo. Con la influencia del Espíritu Santo podemos atar al enemigo de nuestras almas para que no tenga poder en nosotros, en nuestra casa y en nuestras propias vidas. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, es decir, el infierno, y lo encerró y puso un sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Qué le sucederá a Satanás durante el milenio? Será arrojado al abismo, es decir, al infierno. ¿Qué será lo que Satanás no podrá hacer por estar atado? No podrá engañar más a las naciones, al menos por 1000 años, porque luego, al final del milenio, será desatado. Pero dice las Escrituras, por un poco de tiempo. Tema 2. Los santos viven y reinan con Cristo. Apocalipsis 20,
versículo 4 al 6. Versículo 4 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dada facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿A quién vio Juan que se juzgaba? Él vio a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. También vio a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen en estos últimos días. Y los que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, la marca del 666. ¿Qué recompensa recibieron esas personas por causa de su fidelidad a Dios? Que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Muy bien, proseguimos. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, en la primera resurrección vivirán los mártires, los fieles al Señor Jesucristo, los que guardaron los mandamientos y convenios, ¿sí? Los que no se hicieron poner la marca de la bestia y no adoraron a la bestia o a su imagen. Pero luego, el resto que no hizo eso, resucitarán una vez cumplidos los 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Bienaventurados aquellos que guardan los mandamientos de Dios, que guardan los convenios hechos con el Señor Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, que son fieles hasta el final de sus días, que no se van a dejar en estos últimos días dejar marcar con la marca de la bestia, o no se inclinarán ante la bestia o a su imagen. Ya hemos hablado del significado de la bestia. ¿Qué significa la bestia? Principio que aprendemos hasta aquí. Si somos fieles a Jesucristo, tendremos parte en la primera resurrección y reinaremos con Cristo durante el milenio. Esa es la promesa que recibimos de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por ser leales y fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mosía, en el libro de Mormón, que es otro testamento de Jesucristo, ¿sí? Para los que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, le decimos que este libro de Mormón que llamamos es otro testamento de Jesucristo. Y en este maravilloso libro, escrito por antiguos profetas que vivieron aquí en el continente americano, de los que dijo el Salvador que tengo ovejas en otro redil, a ellos iré, pues luego de haber resucitado en Jerusalén, durante esos 40 días que estuvo también con ellos, visitó a este continente americano donde habían y estaban los descendientes
de la tribu de José, aquí en esta parte del continente americano. Y también fue a visitar, según las escrituras que están registradas aquí en el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, a las 10 tribus perdidas, pero no para el Señor. Y a otras tribus también dice. O sea, otras personas que también habían escuchado el Evangelio de Jesucristo. No lo sabemos quiénes son, pero fue a ellos también. Muy bien, ¿qué dice en Mosía? Veamos, entonces vamos a buscar Mosía, el capítulo 15. Veamos, versículos del 21 al 25. Dice lo siguiente. Veamos lo que dice. Un ratito. Me voy a desocupar un poquito para leer. Dice lo siguiente. Y viene una resurrección. Sí, una primera resurrección. Sí, una resurrección de aquellos que han existido, que existen y que existirán hasta la resurrección de Cristo, pues así será llamado Él. El profeta Mosía aquí está hablando en el año aproximadamente 148 años antes de Cristo. Y está hablando a su pueblo. Se le está predicando el Evangelio. Y él continúa diciendo, y la resurrección de todos los profetas y todos aquellos que han creído en sus palabras, o sea, todos aquellos que han guardado los mandamientos de Dios, se realizará en la primera resurrección. Por tanto, ellos son la primera resurrección. Estos son levantados para vivir con Dios, el cual los ha redimido, de modo que tienen vida eterna por medio de Cristo, el cual ha quebrantado las ataduras de la muerte. Y estos son los que tienen parte en la primera resurrección. Y estos son los que han muerto en su ignorancia, antes que Cristo viniese. Algunos resucitarán, los que han muerto en la ignorancia, los que no conocieron al Salvador Jesucristo, aquellos que no recibieron la palabra del Señor, que no conocieron nada del Señor, no habiéndoseles declarado la salvación. Y así el Señor efectúa la restauración de estos y participan en la primera resurrección, o sea, tienen vida eterna, habiéndolos redimido el Señor. Y agregan el versículo 25 que dice, y los niños pequeños también tienen vida eterna. Todos los niños que han fallecido, menores a 8 años, o los que no han tenido edad de responsabilidad, heredarán la vida eterna. Muy bien, asimismo en Alma 11, vamos a ver, nos dice algo. Aquí nos está hablando el profeta Alma. Alma 11, ¿sí? Los versículos del 16 al 20. Veamos lo que dice. Aquí está hablando de algunas monedas, ¿sí? Pero algo muy importante dice en el versículo 20. Veamos por qué algunos no resucitarán en la mañana de la primera resurrección. Y por qué algunos resucitarán luego, después del milenio. Veamos, dice. Ahora bien, era con el único objeto de lucrar. Antes de este versículo, desde el versículo 5 hasta el versículo 19, se enumeran las monedas que entre oro y plata y bronce y cobre, enumera acá Alma que tenía un valor, ¿sí? Y está hablando acerca de las monedas, pero luego va y dice, ahora bien, era con el único objeto de lucrar. Habla de antimonio de oro,
que equivalía a 3 chiblones. Habla de un cenum de plata que equivalía a un cenine de oro. Entonces, dice aquí, pues le pagaban según sus servicios, por lo que incitaban a la gente a motines y a toda clase de desórdenes y maldades. ¿A quiénes pagaban? A los jueces de aquellos tiempos, a los abogados. Entonces, para lucrar, ¿qué hacían los jueces? En combinación secreta con los abogados, creaban conflictos en los pueblos, en el pueblo, ¿sí? Ellos creaban los ladrones, creaban las calumnias, los falsos testimonios y una serie de maldades, posiblemente la infidelidad también, el adulterio y otras maldades. ¿Con qué fin? Con solo el único objeto de lucrar. Y eso se viene haciendo desde miles de años y aún en estos tiempos vienen haciéndolo. ¿Sí? Muy bien, continúa diciendo. Para tener más trabajo, dice, con objeto de obtener dinero, de acuerdo con los litigios que le eran presentados. Por tanto, agitaron al pueblo contra Alma y Amulek. ¿Sí? Entonces ellos agitaban al pueblo. Alma y Amulek estaban predicando el evangelio, pero agitaron al pueblo para que trataran de destruir al profeta Alma y Amulek, ¿sí? Que le estaban predicando el evangelio. O sea, el enemigo realmente de los pueblos, muchos pueblos han sido sus propios gobernantes que no quieren que se predique el evangelio. Ay de ellos, porque no resucitarán en la mañana de la primera resurrección. Al final resucitarán al final del milenio. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces, continuamos. Entonces, tenemos presente este principio que hasta aquí hemos aprendido, que si somos fieles a Jesucristo, tendremos parte en la primera resurrección y reinaremos con Cristo durante el milenio. Tema 3. El diablo y sus huestes serán expulsados eternamente. Veamos el capítulo 20, versículo del 7 al 10. Veamos lo que dice. Y esto acontecerá al final del milenio. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Veamos lo que dice Doctrina y Convenios 88, que nos ayude a explicar este versículo. ¿Por qué al final del milenio? ¿Por qué los que vivieron con Jesucristo 1000 años pueden seguir a Satanás en poco tiempo? Porque será soltado al final del milenio, y dice por poco tiempo. ¿Sí? Es que también los que pertenecen a una gloria alta, conociendo al Salvador Jesucristo, serán probados para ver a quién seguirán. ¿Servirán a su Cristo o servirán al diablo? Veamos. Pero algunos dirán, es que luego de la primera, después del milenio, van a resucitar también aquellos que no conocieron a Cristo, que fueron los malvados, sí. Por eso también ellos serán probados. ¿Sí? Serán probados. Y si no pasan la prueba, pues serán confinados a lo que más adelante en el versículo 9 adelante lo dice el profeta Juan el Amado. Veamos entonces en Doctrina y Convenios 88 qué es lo que dice. Veamos 88, los versículos 110, veamos, al 114, sí. Muy bien, dice el 110, dice lo siguiente.
Y así hasta que el séptimo ángel toque su trompeta, y estará de pie sobre la tierra y sobre el mar, y jurará en el nombre del que se sienta sobre el trono, que el tiempo dejará de ser, y Satanás será atado, aquella serpiente antigua que es llamado el diablo, y que no será desatado por espacio de 1000 años. Y entonces quedará suelto por una corta temporada para reunir a sus ejércitos. Y Miguel, el séptimo ángel, el arcángel, reunirá a sus ejércitos, sí, las huestes del cielo. Y el diablo reunirá a sus ejércitos, las huestes del infierno, e irá a la batalla contra Miguel y sus ejércitos. Aquí tengamos presente lo que dice: el diablo reunirá a sus ejércitos, las huestes del infierno. ¿Serán hombres que hayan vivido durante el milenio? Posiblemente sí, muchos. Y los que resucitarán, que eran de una gloria celestial. Los malos, malvados, también serán probados, pero tendrán la oportunidad de seguir al Salvador Jesucristo o seguir y servir al diablo. Y por eso que le llaman las huestes del infierno. ¿Sí? Y entonces en el versículo 114, entonces viene la batalla del gran Dios. Y el diablo y sus ejércitos serán arrojados a su propio lugar, para que nunca más tenga poder sobre los santos. Entonces el diablo al final será arrojado, expulsado eternamente sobre los santos, nunca más. O sea, los santos nunca más verán a Satanás, nunca recibirán su influencia, porque será arrojado al lago de azufre. Muy bien, veamos lo que dice en el versículo 9 del capítulo 20 de Apocalipsis. Pero antes, una verdad que aprendemos hasta aquí. Al final del milenio, las fuerzas de Dios vencerán a Satanás y a sus seguidores. Tengan presente ello. Dios al final vencerá. Dios vencerá conjuntamente con sus santos. Al final del milenio, las fuerzas de Dios vencerán a Satanás y a todos sus seguidores. En estos últimos días, muchos seguidores de Satanás están inclusive engañando a los escogidos y a los santos de los últimos días. Están apartándose de su iglesia, del reino de Dios, para engrosar esas fuerzas, que lo llama Apocalipsis, las fuerzas del infierno. Tengamos cuidado. Tengamos presente lo que ha dicho el profeta viviente de estos últimos días, el presidente Russell M. Nelson. Nos ha pedido, nos ha rogado, nos ha suplicado que tengamos presente que leamos nuestras escrituras, en especial el libro de Mormón. Que hagamos nuestras oraciones, tanto en la mañana como al mediodía, como en la noche. Y en todo lugar podamos tener un espíritu de oración en nuestro corazón. Así mismo nos ha suplicado que podamos tener la compañía constante del Espíritu Santo. Y es más, nos ha dicho, y esto es por revelación, que el Padre Celestial quiere hablarnos, quiere hablarte. ¿Y cómo lo va a hacer? Por medio del poder del Espíritu Santo. Yo les digo que esto es verdad. Yo conozco la voz de mi Padre Celestial y también conozco la voz de mi Salvador y Señor Jesucristo y los susurros del Espíritu Santo. Y sé que Dios quiere hablaros. ¿Por qué quiere hablaros? Porque es nuestro Padre. Él nos ha engendrado. Él nos ama. Quiere hablarnos. Quieren tener comunicación con nosotros, sus hijos aquí en la tierra. Porque Él sabe que se están acercando tiempos peligrosísimos. Y que está profetizado que aún los escogidos se irán a engrosar las filas del ejército del infierno.
Aún los escogidos. ¿Podrían decir alguien los 70? No. No lo sabemos. Pero ¿pueden muchos 70 caer? Y han caído muchos. Aún apóstoles pueden caer. Si no están aferrados a la barra de hierro que encuentran en el libro de Mormón, que son las escrituras, a la palabra de Dios, y no están sujetados fuertemente a la palabra de Dios, y si no tienen la guía, compañía del Espíritu Santo. Así es que es tiempo de estar preparado. Año 2023 es tiempo de preparación, queridos hermanos y hermanas. 2024, les digo hermanos, serán tiempos de prueba. Y si no tenemos el Espíritu Santo, no podremos sobrevivir. Solo sobrevivirán aquellos que tengan la influencia del Espíritu Santo. Y también dijo el profeta, podrán sobrevivir aquellos que lean el libro de Mormón, que es el manual de sobrevivencia en estos tiempos. ¿Sí? El próximo año, en Ven Sígueme, estudiaremos el libro de Mormón. Así lo ha determinado el Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer y pasar las pruebas que vendrán. Porque el 2024, 2025 serán tiempos de prueba. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener en mente que al final las fuerzas de Dios vencerán. ¿Sí? Muy bien, continuamos con el versículo 9 que dice lo siguiente. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Quiénes subieron? El ejército del infierno, o sea, Satanás y sus seguidores. Continúa la escritura. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Los santos al final del milenio lucharán contra sus huestes de Satanás, no porque son inmortales ya. Recuerden, resucitarán muchos y serán inmortales. ¿Quién tendrá poder? ¿Sí? Entonces, ¿qué? Dios intervendrá. Elohim, nuestro Padre Celestial, intervendrá. Y de parte de Dios, dice, descendió fuego del cielo y los devoró. Así fue. Ya está escrito, no es que lo devorará, sino acá dice las escrituras, descendió fuego del cielo y los devoró. Es lo que vio Juan el Amado, lo que el ángel del Señor y nuestro Señor y Salvador Jesucristo le permitió ver. ¿Cuál sería el final de los malvados? Es por eso que el diablo y sus huestes serán expulsados eternamente. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre. ¿A dónde fue lanzado? Al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí fueron echados la bestia y el falso profeta. ¿Cuándo fueron echados? Al inicio del milenio, antes del inicio del milenio. Cuando se eche a la bestia, al falso profeta, y se destruya a todos los que estaban haciendo guerra al pueblo de Israel en la gran batalla de Armagedón, el Señor también los destruirá con fuego del cielo. Entonces, en esos momentos, dicen las Escrituras, que será capturado y encadenado también la bestia y el falso profeta y echados a ese lago de fuego y azufre. Y al final del milenio, también a ese lago de fuego y azufre, donde no se puede salir jamás, será echado el diablo. Y por supuesto, y todos los demonios que le seguían. Y serán, que dice, ¿cuál es el fin de ellos? Y serán atormentados día y noche para siempre jamás. ¿Sí? Para siempre. Así es que
Nosotros tenemos la libertad en estos tiempos de elegir a quién seguiremos y a quién serviremos. Por una parte está nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y por otra parte está el diablo. Y todas las combinaciones secretas, organizaciones y tantas cosas que aparentemente en estos tiempos están ingresando en nuestra mente como mansos corderos, pero son lobos rapaces que quieren destruirnos. Así es que, ¿cómo podemos identificar esos lobos rapaces que están vestidos de corderos? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. Tema 4. Los muertos serán juzgados según sus obras. Al final todos seremos juzgados. Veamos lo que dice Apocalipsis 20, versículos 12 al 15. Versículo 12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de grandes los adultos y pequeños niños, jóvenes, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué libros vio Juan? Él vio el libro. Todos los libros fueron abiertos, los libros. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. 2 libros. Pero hablan, uno es el libro de la vida, que está en manos de los ángeles, y los otros son los libros que fueron abiertos, ¿sí? Los libros de nuestras propias vidas, de nuestras obras, acciones aquí en la tierra, ¿sí? Fueron abiertos esos libros, las escrituras, ¿sí? Y fueron juzgados, dicen los muertos, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hermanos míos, nosotros que conocemos el libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, seremos juzgados por este libro, ¿sí? Y también por la Biblia, por las escrituras, lo escrito en la Biblia de los antiguos profetas. Y de acuerdo con estos libros, de acuerdo con cómo hayamos obrado de conformidad con estos libros, seremos juzgados, ¿sí? Veamos lo que dice en 2 de Nefi con respecto a ello, para poder comprender. Veamos lo que dice 2 de Nefi, capítulo 29. Si alguien tiene sus escrituras, puede acompañarme. En el capítulo 29, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente: así que no por tener una Biblia debéis suponer que contiene todas mis palabras, ni tampoco debéis suponer que no he hecho escribir otras más. Son para estas palabras escritas por el profeta Nefi, según la revelación que Dios le dio, el gran Elohim y nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era una profecía para que en nuestros tiempos, que muchos se aferran solamente a que la Biblia es la única palabra de Dios y que Dios más no puede escribir, ¿no? Pero el Señor aquí lo dice: no solamente ha hecho escribir a los profetas judíos, hebreos, también hizo escribir a las mismas tribus de Israel. Recordemos que después del reinado del rey Salomón, sus hijos Roboam, su hijo Roboam, luego con Jeroboam, un gran general, se dividieron el pueblo de Israel. 10 se fueron con Jeroboam, que era un general, y 2 tribus, por amor a David, a Salomón, se quedaron con Roboam. Roboam fue un idólatra, que está en el pueblo de Judá y el pueblo de Benjamín. Y las 10 tribus
se fue en Jeroboam, y poco sabemos luego de ellos, pero ellos habían profetas. Si vemos las profecías, había profeta en Israel cuando llama, y había profeta en Judá. Cuando habla de Israel, está hablando de las 10 tribus. Y en Judá está hablando de los judíos, que está el pueblo de Benjamín y el pueblo de Judá, el reino de Judá. Así es que profetas siguieron viniendo a esas tribus. Entre esas tribus, el profeta Leí fue ordenado por el Señor a salir 600 años antes de Jesucristo del pueblo de Babilonia, antes que sea tomado Israel por los babilonios. Él y su familia y sus familiares fueron sacados por la mano del Señor y llegaron a este continente, que en las escrituras le llaman, ¿no?, el pueblo de la abundancia, ¿no? O también le escriben las islas del mar. Esta es una tierra de abundancia, América. No vamos a encontrar en el libro Mormón que se llama continente americano, porque el continente americano fue a partir de 1500 de nuestra era. Estamos hablando de 600 años antes de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ¿hubieron profetas en este continente? Sí. Ellos escribieron, sí. Todo profeta escribe lo que el Señor y Dios Padre, nuestro gran Elohim, lo determina. Entonces, por eso que acá dice: porque mando a todos los hombres, tanto en el este como en el oeste y en el norte, así como en el sur y en las islas del mar. Aquí está hablando del continente americano, de las islas del mar, que escriban las palabras que yo les hable, porque de los libros que se escriban juzgaré yo al mundo, cada cual según sus obras, conforme a lo que esté escrito. Es lo que dice aquí el Señor. ¿Sí? Entonces, no neguemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos otro testamento de Jesucristo, los santos de los últimos días, que es el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y Perla de Gran Precio, que están los escritos de Abraham, los escritos de Moisés. Y todavía nos falta, según la promesa del Señor, que también a esto se unan los escritos de las 10 tribus, que no sabemos dónde están. El Señor los sabe, Él los conoce, y Él conoce sus escritos. ¿Sí? Entonces, no podemos limitar al Señor. Hay muchos que limitan al Señor, le dicen, no, solo la Biblia, solo la Biblia. No, porque está escrito en Apocalipsis, en el último versículo que vamos a estudiar cuando lleguemos al capítulo 22. Que dice, anatema será aquel que escriba, altere o aumente palabras al Apocalipsis, al libro de Apocalipsis. ¿Sí? Pero nosotros sabemos que el libro de Apocalipsis posiblemente fue escrito entre el año 70 y el año 90 de nuestra era. Pero el libro de Lucas, otros libros fueron escritos aproximadamente entre el año 100 a 160. Entonces, si determinamos que solo tenía que estar este libro de Apocalipsis, entonces el libro de Lucas, Mateo fueron falsos. No. Es solamente sé que esas palabras Juan lo ha escrito exclusivamente para el libro de Apocalipsis, no para los demás libros, ¿sí?, que iban a llegar o que ya estaban escritos. Entonces tengamos presente, hay muchas personas que afirman ellos y se sostienen ellos y no quieren escuchar más la palabra de Dios. Tengamos que cuidar. Si no están en duda, hay alguien que le puede solucionar esa duda. Pregunten a Dios el Eterno Padre
si estas cosas son verdaderas, si Él realmente mandó a escribir este libro, si hubieran profetas en el continente americano. Y háganlo en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y obtendrán la respuesta. La verdad que viene de Dios. Porque Dios el Padre siempre dice la verdad. Y lo sabrán por el poder del Espíritu Santo. Y ustedes mismos no lo negarán porque sabrán que es verdad. Así como yo lo sé. Yo sé que el libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo. Porque contiene la plenitud del Evangelio de Jesucristo en este maravilloso libro. Muy bien, entonces también por este libro seremos juzgados y por todos los libros que aún no conocemos, ¿sí? Y los que vivieron serán juzgados cada uno con sus propios libros. Las 10 tribus de Israel tendrán otros libros, no desconozco los nombres, pero tendrán sus libros y serán juzgados por las palabras escritas, porque el Señor dice aquí, Él manda escribir. Él levanta profetas a las naciones. El Señor Jesucristo nada hace sin primero enviar a sus santos profetas. Tengamos presente ellos. Versículo antes de ello nos habla acerca, y según el deseo de nuestro corazón seremos juzgados, el libro de la vida. ¿Qué significa el libro de la vida? En un sentido, el libro de la vida es la suma total de los pensamientos y de los hechos de una persona. Es el libro de la vida. Wow. Mis pensamientos, los deseos de mi corazón, mis obras, todo está en el libro de la vida. En otro sentido, dice, las escrituras también indican que se lleva un registro celestial de los fieles, en el cual se han inscrito sus nombres y un relato de sus obras justas. Entonces, ¿verdad que aprendemos aquí? Dios nos juzgará de acuerdo con los libros que se han escrito, conforme a nuestras obras y a los deseos de nuestro corazón. Aún por los deseos de nuestro corazón, nuestros pensamientos. Así que tenemos que tener cuidado también en qué pensamos, cómo pensamos. ¿Sí? Tengamos cuidado también, porque seremos juzgados por nuestros pensamientos aún. Y si tenemos algún pensamiento inicuo, tenemos que pedir perdón al Padre Celestial y que nos ayude y nos ayude a botar esos malos pensamientos, a desterrarlo, ¿no? Esos pensamientos malos. Muy bien, los muertos serán juzgados según sus obras. Continuamos en el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el infierno entregaron los muertos que había en ellos. O sea, no habrá más muerte o no habrá más muertos en el infierno ni la muerte. Ellos entregarán sus muertos. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Todos resucitarán. ¿Sí? Todos resucitarán. Los justos como los inicuos. Al final, los inicuos resucitarán al final del milenio. Pero todos resucitarán. Y serán llevados y juzgados según sus obras. Según el deseo de sus corazones y según sus pensamientos. Y de acuerdo a ello, Dios el Padre les enviará a grados de gloria. Los que fueron justos, completamente justos y sirvieron al Salvador Jesucristo a un grado de gloria que es la gloria celestial, que es vida eterna. Los que fueron más o menos tibios, bueno, fueron decentes y por acá, pero no sirvieron a Jesucristo, más prefirieron las cosas del mundo, pero no cometieron el pecado imperdonable, que es el asesinato o blasfemar contra el poder, contra el Espíritu Santo. Hay una puede que irán una gloria terrenal. Y aquellos inicuos malvados que no se arrepintieron, ¿sí?, irán a una gloria celestial. Pero aquellos malvados espíritus inmundos que tuvieron acá, que sirvieron a Satanás, que se rebelaron contra Dios, pues no tendrán
vida en estos 3 grados de gloria, serán echados a aquel lago de fuego y azufre, donde vivirán con Satanás, para ser atormentados por él por todas las eternidades. Así que tenemos elección. ¿Con quién estaremos? ¿A quién serviremos? ¿Sí? Versículo 14. Y la muerte y el infierno fueron lanzados al lago de fuego. O sea, la muerte. No habrá más muerte. El infierno serán lanzados. No habrá más infierno. Para que atormente a los hijos de Dios. Porque el Señor habrá terminado con los hijos de este planeta Tierra, lanzando a la muerte y el infierno a su lugar, y de acuerdo al juicio que tendrá, elevados a su grado de gloria, y los que se rebelaron completamente y no quieren saber nada con Dios, como Lucifer y sus seguidores no quieren saber nada con Dios, pues van a ser echados al lugar que ellos escogieron. Cada uno escoge a quién servir. Es lo que significa, esta es la muerte segunda. Versículo 15. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Recuerden, ¿quiénes están inscritos en el libro de la vida? Los justos. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Que podamos estar inscritos en el libro de la vida. Hemos venido aquí a la tierra a ser probados. Somos hijos de un Dios todopoderoso. Él es nuestro Padre celestial, Elohim. Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Él dio su vida para que tengamos la oportunidad de arrepentirnos y seguirle. Ser probados, sí. Tendremos muchas aflicciones, sí. Pero con Cristo, aún los dardos encendidos del enemigo, las tormentas que nos causará, podremos pasarlo al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que podamos estar como en la fotografía que vemos aquí. Aquí el Salvador Jesucristo está presentando a un siervo fiel, ¿sí? Y lo toma de los hombros y le presenta al Dios eterno, al gran Elohim. Al lado vemos un ángel que tiene una pluma y un libro, el libro de la vida. ¿Sí? ¿Quién abogará por nosotros si hemos sido fieles? Nuestro Salvador Jesucristo. Él nos tomará de los hombros, así como lo está haciendo ahí. Y el gran juez, el Dios eterno, ¿sí?, nos dirá y nos recompensará de acuerdo a nuestras obras, a nuestro pensamiento y a los deseos justos de nuestro corazón. Testimonio. Sé que estas cosas que he dicho son verdades. Sé que el libro de Apocalipsis es el libro revelado por nuestro Señor y Salvador Jesucristo a su apóstol, el apóstol Juan el Amado. Y todas las cosas que están escritas son verdaderas. Que se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán. Todos al pie de la letra. Sé que si somos justos y fieles y guardamos los mandamientos que Dios nos ha dado, nos esforzamos por cumplir los convenios que hemos hecho con el Salvador Jesucristo y con nuestro Padre Celestial, heredaremos la vida eterna. Sé que la paz viene únicamente por nuestro Salvador Jesucristo. El único libertador, el único salvador es Jesucristo. En estos tiempos el mundo, la bestia, están lanzando líderes, entre comillas, que son salvadores, dicen, que van a redimir a la tierra. Cuidado, tengamos cuidado. El único salvador y redentor del mundo es Jesucristo.
No hay otro. El único Mesías que ya vino y vendrá por segunda vez es Jesucristo. El único Cristo es Jesucristo. Es el Señor, el Dios de Israel, el Jehová de los ejércitos celestiales. Comparto estas verdades con todo mi corazón en el santo y sagrado nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Él vive. Hasta aquí ha sido la clase de Apocalipsis, el capítulo 20. Nos vemos la próxima semana con el capítulo 21. Estamos por finalizar el libro de Apocalipsis. Que el Señor les bendiga. Shalom, que la paz reine en sus hogares, en sus vidas, en sus familias. Shalom, mis queridos hermanos y hermanas. Shalom.